en todo el contacto que yo tengo con las librerías, con los libreros aquí en Caracas, está visto que los libros que tienen mayor venta son los libros de desarrollo personal, de autoayuda o, como me gusta decirle a mí, de autoconocimiento. Autoconocimiento. Empecé a hacerme algunas preguntas porque yo era un joven que trabajaba en los medios de comunicación, me considero una buena persona, hacía lo mío y nadie como yo puede esperar que un incidente como este no solamente te marque, sino que de alguna manera ponga en pausa tu ritmo de vida, que era una vida sabrosa, era una vida cómoda, una vida tranquila. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué a mí? Ahí quería llegar yo. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Son muchísimos los temas que hay para conversar con Álvaro Pérez Catar. Pudiéramos hacerlo comenzando a hablar de su libro que tiene ya 3 ediciones, Optimista Yo, o Emprendedor Yo. Pero esta conversación la vamos a llevar de una manera diferente. Estoy dispuesta a darte ayudaditas hoy. Ay, por favor, te lo agradezco. Yo te lo iba a pedir, pero si ya vas a dar la ayudadita, buenísimo. Álvaro, te escuché hablar cuando aquí en la librería Tecniciencias, donde estamos grabando hoy, en la librería Tecniciencias del CCT, que tiene 60 años además, hablar de tu tercer libro. Y allí me conmovió mucho tu historia de vida, lo que eras antes y lo que eres hoy. Y cómo ayudar a otros desde tu experiencia de vida te ha llevado a donde estás hoy. Entonces, para iniciar esta conversación, yo quisiera que nos contaras brevemente, que le contaras a la audiencia de Con el Oído en la Letra, que te va a ver en todas partes del mundo. ¿Qué significó para ti ese antes y ese después? Ese hito en tu vida que marcó un antes y un después, que además te hizo, a partir de eso, producir un libro como este y como los otros que has producido. Bueno, primero, estoy feliz de conversar contigo. Eres una periodista a la que respeto y admiro desde hace muchos años y es la primera vez que tengo el gusto de ser entrevistado por ti, así que gracias por invitarme a tu espacio. Y luego te puedo decir que bueno, yo soy comunicador, tengo años dedicado al ejercicio de la comunicación en la radio, en la televisión, en los medios impresos cuando existían o en los medios digitales. Long, long time ago. Yes. Pero, claro, un poco comunicar por comunicar era lo que yo estaba haciendo en los inicios de mi trayectoria profesional. Y cuando sufrí un accidente en moto en el que casi pierdo la vida, estamos hablando del año 2010, en ese momento pues empecé a hacerme algunas preguntas, porque yo era un joven que trabajaba en los medios de comunicación, me considero una buena persona, hacía lo mío y nadie como yo puede esperar que un incidente como este no solamente te marque, sino que de alguna manera ponga en pausa tu ritmo de vida, que era una vida sabrosa, era una vida cómoda, una vida tranquila. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué a mí? Ahí quería llegar yo. Te preguntaste por qué. Uh-huh. ¿En qué momento ese por qué migró a un para qué? Pues justamente en el proceso de digestión del accidente. A mí, después de ese accidente, un poco para hacerte el cuento corto, me fue practicada una operación llamada craneotomía, que básicamente por el golpe, el impacto del golpe en la moto que me di, se empezó a generar una hemorragia interna que estaba presionando mi cerebro y bueno, estaba yo progresivamente perdiendo habilidades hasta posiblemente perder la vida. Entonces la operación consistía en abrir la cabeza, drenar la sangre que se estaba acumulando y volver a cerrar. Mi médico, que es una eminencia y a quien siempre le agradezco en todas las entrevistas que tengo la oportunidad de hacer cuando hablo de este tema, que se llama Mauricio Cribó, un neurocirujano muy reconocido en nuestro país, lo primero que me dijo fue, no te montes más nunca en una moto. Y luego me explicó, ojo, no lo he dejado de hacer. Y luego me explicó que mucha gente que pasa por un proceso como este pierde algunas habilidades motoras o de vista o de memoria. En mi caso, a los menos de 3 meses yo estaba yéndome de viaje, a las 2 semanas estaba yendo a hacer mi programa de radio otra vez. Obviamente tenía a mi familia, a mi mamá como chaperona, me llevaba, me esperaba. Pero yo poco a poco fui recuperando algunas habilidades en mí. Y nada, digamos, en muy poco tiempo, eso le pareció incluso al propio Criboy impresionante. Entonces, cuando él me pregunta, ¿qué crees que tú qué fue lo que te ayudó a recuperarte tan rápido? Y yo, sin pensarlo mucho, le dije, bueno, doctor, es que yo soy un optimista. Y luego, como tratando de recoger mis palabras, me pregunté a mí mismo, ¿optimista yo? Yo creo que era la primera vez que yo me autodefiní de esa manera y eso es lo que le da título a mi primer libro. Pero esa reflexión me hizo pensar en, bueno, realmente no era por qué a mí desde la víctima, sino para qué me estaba pasando todo esto.
y me estaba pasando un poco para darle sentido incluso a mis habilidades y a mis plataformas de comunicación, y durante todos estos años, ya han pasado unos cuantos, pues cada día ha tomado más sentido hacerse esa pregunta. Antes de ese accidente, ¿leías? Sí leía ¿Qué leías? muchos libros de desarrollo humano, muchos. Tú dices libros de desarrollo humano, estos libros que entran dentro de esta categoría que a mí en lo personal No es no lo le que te tengo encanta. mucha simpatía al nombre de La autoayuda, autoayuda. claro. Son Yo ese tipo de libros. tampoco. Yo prefiero decirles autoconocimiento. Bueno, me encanta la manera en la que tú lo dices. Pues sí, tampoco me gustaba la palabra autoayuda. Es que toda persona que me conoce a mí de antes del accidente, lo último que probablemente esperaba de mí era que yo terminara escribiendo un libro sobre el optimismo. Pero la gente que te conocía de antes sabía que tú leías libros de desarrollo personal. No necesariamente, no, era como por un consumo personal. Yo siempre he tenido como mucha curiosidad, tanto por temas de desarrollo humano como por espiritualidad. Yo he pasado desde cienciología hasta la Kabbalah, y luego pues con ninguna cosa me caso, pero siempre ha sido un interés muy personal. Es decir, que pudiéramos decir, Álvaro, que después de este accidente tú saliste del closet. Podría decir que desde el punto de vista espiritual y de desarrollo humano es así. Qué maravilla. Es así, ahora, a mi manera, Claro. porque la verdad es que yo tampoco soy el clásico autor de ayuda, de autoayuda o de desarrollo personal. Yo tengo una perspectiva, creo yo, un ángulo diferente, un poco más sarcástico y un poco más desde la pregunta que desde la respuesta. Por eso el libro está en pregunta optimista yo. Y en realidad parte de mi propia historia y de las preguntas que yo me hice para llegar a algunas conclusiones que hasta el sol de hoy me ayudan a sobrellevar no solamente el tema del accidente, sino todo lo que tiene que ver con la vida. Digamos, la crisis es una condición inherente al ser humano y la forma en la que yo lo enfrento puede ser distinta en función de esta manera de pensar. Como el optimismo, practicar el optimismo es como ir al gimnasio. Si tú quieres estar más fuerte, pues vas al gimnasio todos los días. Entonces, entrena tu mente para ser más optimista y tener una mayor propensión a superar las situaciones difíciles. Cuando tú, fíjate, en todo el contacto que yo tengo con las librerías, con los libreros aquí en Caracas, bueno, está visto que los libros que tienen mayor venta son los libros de desarrollo personal, de autoayuda o, como me gusta decirle a mí, de autoconocimiento. Autoconocimiento. Te la voy a robar. Me gusta también esa de desarrollo personal, está chévere. Eh, Cuando tú decidiste escribir este libro, eh, hiciste, lo hiciste de una manera metodológica, entendiendo cómo es el mercado de los temas de autoayuda, autoconocimiento o desarrollo personal, o te lanzaste por este Nada que hogar a ver. escribir, ¿cómo fue? Nada que ver. Mira, yo empecé a hacer en realidad una gira de conferencias acompañado de Daniela Vascopé, que Daniela tenía todo el tema de la superación del cáncer Ujú. y nos unía a haber atravesado por situaciones cercanas a la muerte. Entonces creamos una conferencia que se llamaba Enciende tu luz. Daniela ya era autora de Planeta porque ella apenas superó el cáncer, escribió un libro que se llama Vencer y Vivir, que también es un bestseller, y la gente de Planeta fue a ver la conferencia. Cuando yo salí de la conferencia, se me acercaron y me dijeron, queremos tu libro. ¿En cuánto tiempo lo puedes tener listo? Literalmente fue así. Y yo dije, bueno, no sé. ¿Cómo fue ese momento de, quieren un libro? Yo voy a escribir un No, libro. yo siempre O sea, ¿te sabía lo que lo habías quería hacer. planteado? Sí, 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 sí. Eso sí estaba claro para mí. Yo quería escribirlo. No me había tomado el tiempo de hacerlo formalmente y literalmente ese día salí a la conferencia, me fui al hotel donde me estaba alojando y escribí un índice. Y le dije, tengo listo el índice, ¿cuándo nos reunimos? Al día siguiente nos reunimos y me dijeron, tienes 3 meses para terminarlo. En 3 meses me fui a la isla de Margarita, donde en ese momento vivía, me interné a escribir, a sistematizar cosas que ya yo tenía como guardadas, porque sí me tomé el ejercicio de que durante la recuperación del accidente, las cosas que me venían a la mente, yo las escribí y las guardaba en unos archivos de Word. También le pedí a una amiga fotógrafa que retratara cómo me veía yo en ese momento. Y entonces tenía las fotografías, tenía algunos escritos, lo que hice fue juntar, agregar unas entrevistas y construir este libro que me cambió la vida. Este libro me cambió la vida. Te puedo decir que todavía, 10 años después de haberse llevado a cabo su primera publicación, yo voy a diferentes partes de Venezuela y la gente me habla de Optimista Yo y de cómo, De hecho, tiene 3 ediciones ya, ¿no? correcto. Y estamos cumpliendo 10 años para este año que estamos grabando la entrevista. Espera un momento, sé que quieres continuar escuchando esta conversación, pero quiero hablarte de la Biblioteca Digital Banesco.
Todos sus libros son de descarga gratuita. Cuenta con 8 colecciones y quiero hablarte de la colección Gente que hace escuela. Tiene 3 libros, Gente que hace escuela, Instituciones de Venezuela y Gente que hace escuela, Distrito Capital. Esta colección revisa la historia de personas e instituciones que se han convertido en reservorio de conocimiento. Salones sin pupitres de muchos venezolanos. A ver, tú has evolucionado desde el accidente, lo que vienes haciendo ha evolucionado. Este libro que, después de este libro ha habido otros libros Sí. que también han evolucionado y, Sí. y que han abierto el espectro de lo que puede encontrar quien lo lea. ¿Qué esperas tú de tus libros? ¿Tú crees que tus libros están dentro de la categoría de desarrollo personal, autoayuda, autoconocimiento? Si tú me lo preguntas, para el momento en que fue publicado Optimista yo no hubiera querido que entrara dentro de esa categoría. ¿Por qué? Porque tenía el mismo prejuicio que tienes tú, de que era literatura fácil. Yo no tengo ese prejuicio, yo Bueno, lo leo. ¿tú los lees? Claro, yo Ah, lo pero tú leo. me dijiste que no te gustaba mucho. No. No me gusta el término de autoayuda, okay. pero a mí me encantan estos libros. Okay. Bueno, yo sí lo tenía. Me encanta este tipo de libro, pero a mí me da como una alergia al tema de la autoayuda. Es o sea, interesante que lo dijeran así. Diciendo. Pero bueno, luego ¿Pero por qué uno te da esa madura, alergia? uno madura. Bueno, quizás la juventud, Aymara. Uno como que no quiere de repente tu primer libro sea publicado entre una categoría de gente que de repente quisieras entrar en un mercado de gente un poquito más empoderada, que no tenga tanto, que de repente no esté en una situación de depresión y vaya a necesitar autoayudarse. Y luego tú pasas, cuando cumples años, por esos periodos donde te ayudas con esa literatura. Entonces creo que era un prejuicio juvenil que superé. Y me siento además muy afortunado de poder haber entrado en el mercado editorial a través de Planeta y Diana, que es la marca, digamos, de libros de autoayuda de Editorial Planeta, y no solo el alcance que esto me ha permitido, sino también de haber ayudado a mucha gente que hasta el sol de hoy, la gente hace 10 años después, reseñas en las redes sociales del libro, me escriben y me dicen, me ayudaste muchísimo en este momento, gente que tomó decisiones importantes en su vida a partir de lo que leyeron allí. Entonces, no, ya nada que ver. En su momento sí, no te lo voy a negar. Ahora sí ubicas tus libros como libros que entran en esta categoría. Mira, no todos, porque yo, bueno, el segundo, que es Emprendedor Yo, que también lo tienes aquí, es un libro ya como más práctico, incluso tiene ejercicios prácticos que tú puedes aplicar. Pero es un libro de ayuda también. Sí, es un libro de ayuda. De acompañamiento. Pero ya más orientado a temas de negocios y de emprender tu proyecto de vida. Luego escribí un tercer libro que se llama Insiste. Ese libro es un libro escrito a 4 manos porque lo hice junto con Antonio Díaz, el pentacampeón de karate, es su biografía. Es un libro que está basado en las distintas entrevistas que yo le he hecho a lo largo de su trayectoria deportiva. Desde que comenzó yo lo estoy entrevistando. Entonces, ¡qué bonito! Hicimos una compilación de eso para contar su historia, un libro que dividimos por los colores de las cintas del karate y lo lanzamos en el 2023, está disponible en Amazon. Y ya lo que estoy haciendo para este año, que va a ser mi novedad editorial este 2025, es The Way, El Camino del Nómada Digital, y ya es un libro orientado no solamente a emprender, sino a emprender en digital. Y cómo las herramientas tecnológicas... Desde tu experiencia. Desde mi experiencia, las de otras personas, las que también estoy incorporando, ya son herramientas prácticas, ya tiene que ver con un postulado que yo tengo en esta etapa de mi vida, que es la búsqueda de ser libre, productivo y feliz. Cuando tú en el pasado, que hablabas del tema de la inmadurez, por el hecho de que no querías que tus libros entraran en esta categoría, ¿pensabas que esta categoría no es literatura? Quizás tenía un poco ese prejuicio, sí. La verdad me parecía literatura no tan seria, pero ahora me da pena decir lo que pensaba, porque creo que depende del autor, depende del libro, ese prejuicio debemos romperlo. Hay libros maravillosos dentro de la categoría de autoayuda recomendados. Aquí tú tienes algunos. Sí, que por cierto quiero mencionarlos. Estos libros están aquí en Tecniciencias, las 48 leyes del poder resumidas, porque el libro, la verdad que el original tiene como 3 dedos de grueso. Mira, a mí me encanta, fíjate algo que hago yo con un libro cuando lo abro, Álvaro. Yo abro el libro al random, así, tipo oracular. A ver qué me va a decir el libro. Te vas a morir de la risa de lo que dice esto que acabo de leer. Al pedir ayuda, hay que apelar al interés personal de los demás, no a su miseria o agradecimiento. Dice, si te falta acudir a un aliado en busca de ayuda,
No hay que molestarse en recordarle los favores del pasado y las buenas acciones. Encontrará la manera de ignorarlo. En lugar de eso, hay que descubrir algo en la petición o en la alianza con que él le puede beneficiar y exagerarlo desmedidamente. Entonces, responderá con entusiasmo al ver que puede sacar provecho para sí mismo. Qué curioso que abriendo este libro hablemos de la palabra ayuda. Será una señal. Bueno, es uno de los que hay. La gente entenderá por qué estamos haciendo ese chiste. Yo creo que sí, ¿no? Porque tú ¿Cuál? eres El Aymara chiste Lorenzo, lo de la de ayuda. pero no, pero epa, Ah, bueno, tú lo estás vinculando, chévere que lo vincules, pero yo el tema de la ayuda lo estoy vinculando con la al autoayuda. tema de la autoayuda, Y yo lo ¿viste? estoy Pero vinculando con María Bolívar. como el ¿Verdad? tema de la ayudadita, Ah, fíjate. Este libro, yo no sé si tú te lo has leído. sí, Yo este libro me lo leí y sí. sabes que yo soy de las que raya los libros y marca los libros. Bueno, a este le tomé fotos en algunas de las páginas que son gráficos, ¿no? Es un tema, es un libro, me encanta este libro, yo siempre lo recomiendo, además porque yo soy madrugadora, ¿no? Bueno, yo Aprendí también, a ser pero no a las 5 de madrugadora. la mañana, yo me levanto a las 6. Yo me levanto a las 4:30. A las 4:30 porque si no siento que el día no me alcanza. Siento que el día no me alcanza, pero Aquí hay otro que a mí me gusta mucho, que es ajá. Hábitos Atómicos. Este libro Es es una bellísimo ese joya. libro. Este libro es una joya. Justamente antes de venir a grabar estaba conversando con mi hermana sobre el tema de cómo se desarrolla un hábito. Cómo tú antes de tu accidente no escribías. ¿Cómo desarrollaste? Sí O sea, escribía, a pero ver, para medios. claro, artículos. para medios, Sí. pero a ver, tenías un sistema de escritura, ¿cómo desarrollaste el hábito para escribir y poder terminar el libro en 3 meses? Bueno, hay una entrevista que yo vi de Isabel Allende, que Ujú. obviamente mucha gente la conoce como una gran escritora latinoamericana, chilena, que vivió en Venezuela también. Y ella decía, convertirte en escritor o escribir tu primer libro se trata simplemente de sentar, perdóname que use esta palabra, el culo Ujú. en la silla. Aquí me censura. Y tú te sientas ahí, así no tengas nada que escribir. Escribes las 4 cosas que se te vengan a la mente y al día siguiente lo revisas. Y lo conviertes realmente en un hábito, es decir, sentarte y ponerte frente a tu futuro libro, ¿no? Así no haya inspiración, es mentira que va a llegar la musa y que te va a traer. Totalmente. No, no funciona así, es Totalmente. disciplina. Totalmente. Este de hábitos atómicos. Además de ese, está aquí otro. Este que es un clásico, ¿no? ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Es un clásico de Dale Carnegie. ¿Qué buscabas en estos libros cuando los leías antes? Bueno, buscaba inspiración, buscaba herramientas para mí, buscaba temas de conversación para mis espacios de comunicación. Yo tenía un programa de radio diario y además lo hacía con una periodista de espectáculo y un comediante. Entonces, claro, ¿cuál era mi valor agregado? Yo siempre buscaba, digamos, tener un poquito más de profundidad en algunas de las conversaciones que desarrollábamos en el programa de radio y esto me ayudaba mucho, leer. Además que tú sabes que uno de mis grandes mentores y amigos es Eli Bravo, que no solamente es un gran lector, sino que es un hombre, un gran escritor también. Y es una referencia en la radio en Venezuela. Sin duda alguna, transformó, digamos, la forma de hacer radio. Ya Eli está en otra cosa en su vida, pero una de las, yo era fan de un programa que él tenía que se llamaba La Radio Global. La gente recuerda mucho cualquier cosa, pero a mí me gustaba mucho La Radio Y no Global. recuerdan a Adán y Eva ay, Adán y Eva la culebra. me trabó la lengua. Adán y Eva y la culebra, que fue antes de ese. Claro. Yo recuerdo la Radio Global y en la Radio Global siempre había como mucha referencia a libros y me parecía tan interesante poder aproximarte a los libros desde la visión que él tenía. Entonces, para mí también se convirtió en una práctica en función de ser un mejor comunicador. Ahora quieres que tus lectores encuentren motivación en lo que escribes. ¿Desde dónde escribes ahora? Superado el hola. Hola. Superado el tema del esposor este por la autoayuda y el asunto. ¿Desde dónde escribes? ¿Escribes desde la motivación? ¿Escribes desde la inspiración? ¿Desde qué punto buscas conectar con los lectores que leen tus libros? Bueno, yo solo me propongo ser útil, porque yo creo que es un privilegio que tenemos los autores, que alguien se tome el tiempo para leer lo que tú tienes que decir. Uh-huh. Entonces, a mí sí me ocupa la idea de que las personas encuentren algo allí, ser útil para su vida. Y hacia allá estoy enfocando todas mis ideas creativas alrededor de la escritura. Por ejemplo, con el último libro publicado que tenemos, que es Insiste, he buscado, bueno, para mí es muy inspiradora la historia de Antonio Díaz como pentacampeón del karate. Incluso tengo una empresa productora de eventos y nosotros hacemos la producción de su conferencia porque es increíble cómo una persona que no
estaba como de alguna manera previsto que se convirtiera en un campeón del mundo, con mucha persistencia lo consiguió. Por eso el libro y la conferencia se llaman Insiste. Entonces, por eso yo decido hacer el libro, porque sé que va a haber personas que de repente no tienen la constancia para alcanzar sus objetivos y en la historia de él pueden encontrar esa inspiración. Y así en cada cosa que hago. Álvaro, en algún momento en todo este proceso de evolución que ha tenido tu vida, desde este primer libro hasta este que estás preparando ahora, ¿has sufrido del síndrome del impostor? Muchísimas veces. ¿Y cómo lo detectaste y cómo lo encaraste? No le tenía nombre. Para mí era más bien un tema de ser optimista con relación al futuro y a los resultados que iban a tener estas publicaciones y lo que la gente iba a percibir de ellas. ¿Y cómo lo trabajo ahorita? Mira, yo ahorita he desarrollado muchas herramientas más poderosas aún, eh, muchas vinculadas con los hábitos. Por ejemplo, la meditación es algo a lo que yo no fallo a diario. Y puede sonar hasta cliché hablar del tema de la meditación. Hay gente que además tiene el prejuicio de creer que esto se trata de repetir un mantra en sánscrito que tú no entiendes. Y meditar es una experiencia que yo me regalo todos los días de mi vida porque me ayuda a poner mi mente, digamos, en calma, ¿no? A ver las cosas en perspectiva, mirar las cosas tal como son y no como mi mente me está diciendo que supuestamente son. Entonces es mi mente a veces diciéndome, no, mira, es que no vas a poder, es que no te va a leer, es que a quién le va a interesar lo que tienes tú que decir. La palabra es acción. Total. Y a través de la meditación yo logro calmar esos pensamientos y concentrarme en mis objetivos. Bueno, fíjate, para terminar de disipar la duda con relación a esa percepción que tenías de si yo leía o no leía libros de autoconocimiento. Es que el cuento va por 3 puntos para dar 3 noticias, para dar 3 noticias además. Me estoy leyendo el libro de Sobrenatural de Joe Dispenza, que Okay. además es un libro que te muestra este proceso de cómo puedes integrar la meditación a tu vida, cómo a través de la meditación puedes lograr efectos en tu cuerpo. Impresionante. Y también es así que estoy grabando para mi Patreon, estoy grabando meditaciones que la gente suscribiéndose al Patreon puede acceder y hay meditaciones desde meditaciones para principiantes hasta meditaciones que tienen que ver con el balance energético de tus chakras, que es algo que se conoce desde hace miles de años y que lo maneja la cultura india y la filosofía hindú, pero que bueno, ahora se está tratando como de democratizar Y se está con otros entendiendo que va más nombres, allá como de centros de cultura. energía, Sí. y es un asunto que va más allá de las culturas. Pero bueno, volviendo al tema, me hablabas de, bueno, yo te preguntaba que desde dónde quieres que la gente te lea para poder, bueno, para poder vincular cómo es la evolución de este tema de la autoayuda, autoconocimiento, de desarrollo personal o desarrollo espiritual en tu proceso de vida. Tú, se me fue el hilo se me fue el hilo por el sonido que escuché allá arriba, me distraje. Cuando tú escribías, bueno, cuando tú escribiste estos libros y ahora que los estás escribiendo, que ya has contado que has superado este prurito, eh, ¿crees que la autoayuda es literatura que ofrece soluciones? Depende del autor. Hay algunos que les gusta dar recetas, a mí no me gusta. ¿Por qué? Yo cuento mi historia y que las personas tomen de ahí lo que les parezca útil. Porque no tengo ninguna pretensión de ser un gurú de nadie. Uh-huh. Esa no es mi aspiración en la vida. Yo simplemente me considero un canal. Yo hago una meditación antes de mis conferencias donde yo le pido al universo, a la energía divina, que me convierta en un canal de la información que las personas que están ahí necesitan escuchar. Y mira, he tenido conferencias en grupos corporativos donde la gente entra a escucharme después de que tienen una fiesta, después de que están en una rumba. Imagínate sentar a la gente en una conferencia después de una fiesta. Y funciona. Pero funciona porque yo dejo que en mi política, en mi manera de ser como autor y como conferencista, ahí lo importante es tomar de esa energía lo que la gente necesita y convertirme yo en un canal para comunicarlo. Creo que ese, de allí el éxito de optimista yo, de emprendedor yo y de todo lo que estoy haciendo, no considerarme, no considero que tenga las respuestas a todas las cosas. Tengo preguntas y esas preguntas facilitan que los demás puedan darse sus propias respuestas.
Yo tengo aquí una cantidad de preguntas que, y estas sí las voy a leer porque es una batería de preguntas que le llamamos las preguntas ping-pong, Ok, me encanta. que voy a comenzar a hacértelas ahora. ¿Escribiste el libro de autoayuda que querías leer? Escribí el libro de autoayuda que quería leer, sí. ¿Cómo, Optimista yo. cómo es ese libro? Es un En libro, una frase. es un libro práctico sin respuestas definitivas. ¿Qué, ¿Qué frase de algún libro de autoayuda repites como un mantra? La verdad siempre será simple. ¿Qué libro de autoayuda sería perfecto para describir tu personalidad? ¿Qué libro de autoayuda sería perfecto para describir mi personalidad? Eh, Optimista yo. ¡Ah, perfecto! ¿Viste? Yo te iba a echar la ayudadita si no me dabas esa respuesta. ¿Qué técnica, consejo aprendido de un libro de autoayuda has intentado pero has fallado? Mm, Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Uh-huh. Y De Manuel Ruiz. sí, Manuel Ruiz Zafón. y el tema de no críticas, no juicios, no chismes, es una práctica diaria, no siempre acierto. Bueno, pero estás con la disciplina de hacerlo Sí. todos los días e insistir. Trato. Insiste. A veces te voy a ser muy franco en esto. A veces puede ser un poco aburrido no criticar, no juzgar o no chismear. Y en este entorno en el que nos movemos, La gente se rió de lo que yo acabo de decir. no, Ah, no ok. sé, no, alguien iba a salir, no, alguien iba saliendo, pero fíjate que yo en el entorno periodístico, yo muchas veces escuché, bueno, pero es que los periodistas no son chismosos, periodista que no le gusta el chisme no es periodista, pero el chisme se vuelve chisme cuando tú escuchas algo y lo repites y te haces eco de eso, pero si tú escuchas algo y en vez de repetirlo, lo investigas, Pero no hay como un placer culposo en enterarte de algo que no muchos saben. claro, porque la información es poder. Claro, claro. Bueno, y el juicio, todos los días estamos juzgando, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas, de repente ahí no soy tan asertivo, pero trato. Qué bonito además que lo compartas con nosotros aquí con el oído en la letra, Álvaro. Muchísimas gracias. A ti. Porque, fíjate, yo creo que cuando uno se reconoce vulnerable y expones tu vulnerabilidad, primero que estás dando lo mejor de sí y segundo que estás dispuesto a dar el siguiente paso. Y eso lo aprendí de un libro que leí de Brené Brown que se llama, ay, se me fue el nombre del libro, ¿viste? Bueno, se me fue el nombre del libro, se llama, no me acuerdo, pero ahorita me voy a acordar. ¿Qué libro de autoayuda recomendarías a tu Álvaro del pasado, a tu yo del pasado? Hablamos del pasado antes del accidente. Si lo quieres poner como un hito, sí. Si lo quieres poner como antes, o si lo quieres poner como después, porque de ese accidente han pasado 15 años. Hay un libro muy interesante que se llama La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Ajá. Y creo que se lo regalaría a ese Álvaro un poquito más sarcástico y que no quería escribir libros de autoayuda antes del 2010, antes del 2015. ¿Qué libro vamos a decirle, qué libro de autoconocimiento, desarrollo personal, autoayuda, crees que debe ser obligatorio en todas las escuelas de este país? Porque bueno, estamos hablando de nuestra realidad, aquí nos van a ver en cualquier parte del mundo, pues. Sí. A mí me preocupa un poco esa pregunta, porque yo cambio mucho de opinión en el tiempo. Uh-huh. Entonces, no quiero como decir algo de lo que me voy a arrepentir después, pero sí te pudiera decir que hay algo que me parece, de estos libros que tienes acá, por ejemplo, Uh-huh. el libro de hábitos atómicos me parece que es una joya de libro. Uh-huh. Creo que mucho de lo que se enseña ahí puede ser mucho más útil para cualquier persona que aprender sobre dogmas religiosos o sobre el mínimo común múltiplo. Uh-huh. Que me perdonan los matemáticos, pero no me parece tan práctico para la vida Yo diaria. coincido contigo porque a mí las matemáticas no se me dan muy bien y creo que hay otros asuntos precisamente como el autoconocimiento Sí. que a lo mejor puedes encontrar en un libro y darte cuenta de, oye, de cómo sacarle partido a tus talentos. Puede ser optativo. Si alguien demuestra interés en el tema de las matemáticas, aprender sobre eso está bien, pero creo que hay otras cosas. Lo llaman soft skill o habilidades blandas, la verdad para mí son de las habilidades más duras que puedes adquirir. Manejar tus hábitos y hacerte a ti mismo a partir de tus hábitos me parece importante. ¿Cuál es el hábito que has adquirido recientemente y del cual te sientes orgulloso? Tengo un año entrenando todos los días a primera hora de la mañana. Dame la receta, porque justamente de eso venía hablando yo con mi hermana y no lo logro. No, mira, eso es voluntad. Vino porque yo recientemente cumplí 40 años y yo dije, bueno, ¿es ahora o nunca? La verdad es que para mí era como, digamos, empecé a ver algunos signos en mi cuerpo que me decían, si tú quieres
avanzar en edad, estando en forma, viéndote bien y sintiéndote bien, es hora de entrenar. Y ocurrió después de una Semana Santa en la que no fui nada cuidadoso ni con mi bebida ni con mi comida. Y a partir de ahí todo cambió para mí. Entonces es un hábito reciente que adquirí. La meditación sí tengo un poco más de tiempo haciéndolo, pero es fundamental. Y lo otro es tener una agenda. Parecieran cosas como muy cliché, pero la verdad es que no todo el mundo lo hace. Tener una agenda que tú cumples y marques qué pasa cada día. También te diría que estoy cuidando muchísimo más mi sueño. 8 horas, 7 horas mínimo diario. Eso ha equilibrado mi vida en todos los aspectos. En definitiva, los hábitos hacen la diferencia. Para mí sí. ¿Tienes hábitos de lectura? No necesariamente. Últimamente estoy escuchando muchos audiolibros. Yo los descubrí y son maravillosos. Sí, y hay unas plataformas buenísimas. De hecho, tuve uno en la última. Ya esta plataforma cambió, pero la plataforma VIC, la plataforma mexicana, tuve un audiolibro y estaba consumiendo mucho a través de esa plataforma. Hablábamos anteriormente de esa reticencia o de esa cosita que te daba el tema de entrar dentro de la categoría de los libros de autoayuda. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú del estereotipo que hay sobre las personas que son categorizadas porque leen libros de autoconocimiento, porque leen libros de autoayuda o de desarrollo personal? Mira, yo tengo un humor, naturalmente tengo un humor negro. Entonces, claro, para mí yo siempre me reí de eso, no te lo voy a negar. Siempre me reí del tema del librito de Paulo Coelho. En una época que trabajaba en una oficina había una persona que ponía una frase motivacional todos los días en un post-it en su computadora y a mí eso me daba risa. Pero bueno, hoy creo que el libro llega a la persona correcta y no hay un libro correcto o uno mejor que otro. El tiempo y la madurez me han enseñado bueno, que esos prejuicios son basura y que realmente en todo a lo que nosotros nos aproximemos vamos a encontrar valor si estamos abiertos de mente, alma y de corazón a recibir el mensaje. Entonces, no tengo nada que decir a quien los consume. Hay unos que me gustan a mí más que otros, hay otros donde no encuentro absolutamente nada, pero eso tiene más que ver con mi nivel de conciencia que con lo que está escrito ahí. Esa sería mi respuesta. Álvaro, muchísimas gracias por esta conversación. Me encantó hablar contigo, descubrir lo que hay detrás de quien escribió este libro, que de manera honesta ha hablado con el oído en la letra de su evolución, de sus áreas de oportunidad. Y quiero decirte algo, la gente que tiene el humor negro son muy inteligentes. Porque hay que ser muy inteligente para tener humor negro. Te dije todo, hablé sin filtros y te agradezco muchísimo que me hayas permitido estar. Gracias, Álvaro, gracias. Gracias por recibir. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.